Y bueno amigos, estamos aquí para un día más de videos, risas, información y toda la cosa. Por supuesto también opinión, que es lo que habitualmente hacemos nosotros acá en este canal, chicos. Y la verdad, bastante espectacular creo que me va a quedar este video. Vamos a repasar entre otras cosas algo que le dijeron a la Cobra, un suscriptor, que me pareció sencillamente maravilloso y lo colocaron en su sitio por algo que yo vengo diciendo y seguramente cualquiera con dos dedos de frente durante muchísimo tiempo, y es lo de siempre, la doble vara a medir con el tema de Vinicius, las provocaciones de Vinicius y cómo siempre se suele dejar como si nada sucediera a otros futbolistas que hacen o tienen actitudes muy similares o incluso peor que la que tiene Vinicius. Le voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. También vamos a escuchar algo de Davo, que ha dicho algo muy interesante. Y ojo, porque también he visto algo que hablan de Laporte y me pareció también demoledor y brillante. Vamos a ver también algo del retrasado de Javi Balboa, porque es que es increíblemente de locos lo de este chico contra Vinicius Junior. Ya yo creo que ya no es una teoría de que es un tema contra Vini, es una realidad lo de este tipejo contra Vinicius. Y bueno, quiero que lo veamos rápidamente. Para empezar, les voy a colocar lo que dijeron de Laporta, que me pareció también brutal al respecto. Lo del Barça y Dani Olmo me ha recordado cuando teníamos un videojuego y había que ponerle a un jugador de verdad otro nombre. Yo le ha faltado a Laporta escribirle a la Federación y a la Liga para que pusieran a Javier Colmo con el nombre de la ficha. Más ridículo no se puede ser. Más esperpento no se puede firmar. El Barça ha caído bajísimo, está en el subsuelo y encima han jugado con un chaval que se está portando muy bien y que podría directamente actuar cogiendo su cláusula, llevándose su dinero y marchándose a un club serio. El Barça tiene que tomar medidas, pero sobre todo el socio culé, que fue el que aupó a este señor sabiendo sus prácticas habituales, su mala praxis siempre que ha ejercido la presidencia. El ridículo ahora es llamar al presidente del gobierno o al presidente del CSD y decirle: ¿quieres presupuestos? Pues déjanos una ficha para Dani Olmo para que pueda jugar al fútbol. Ya sería el colmo lo de Olmo. A ver, esto es de Radio Esta Noche o Radio qué. Radio Estadio, no tengo ni idea. Es un periodista que tengo entendido se llama Edu García, o al menos es lo que parecía allí en esa imagen, y me pareció sencillamente demoledor. Y es una vergüenza porque parece que ahora Laporta, como en su momento el Barça recibió ayudas de Franco, está buscando recibir ayudas del presidente de España. Y creo que el discurso en el que añade que no se puede ser más patético, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es patético, es arrastrarse de una de las formas más penosas que se ha visto en los últimos tiempos en la historia del fútbol. Vamos a escuchar ahora este otro clip, muchachones, que me parece que es lo de Javi Balboa, efectivamente, y es de pena. Esto es relacionado con lo que pasó en Mestalla con Vinicius después de ser insultado y un montón de cosas. Otra tontería previa, y porque el fútbol al final siempre hay una primera vez. Que como pasa esto, pues jugamos a estas tonterías. Bravo, árbitro. Como el fútbol hemos convertido en estas tonterías, pues venga, aquí, a sacar pechito con rojas de este tipo. Que es una chorrada la jugada, venga, hombre. Pero Alfredo, hagamos autocrítica también. Hagamos autocrítica. Cuando tú compras papeletas todos los fines de semana, en alguna puede ser que te expulsen. Y evidentemente el empujón para mí no es amarilla, o sea, no es roja, perdón, es amarilla, pero las manos de Vinicius van a la cara. Pero, porque esa misma acción, espera un momento, ya termino. Esa misma acción lo hace aquí y estamos de acuerdo que no hay revisión. No. Lo hace aquí. Claro. Sí, pero es que le da empujar aquí, se le da la mano aquí, pero te digo, pero es que viene precedido, ¿de qué viene precedido? ¿De qué viene precedido? ¿De qué viene precedido? Amarilla, eso es roja. Amarilla y el otro la hace. Es de consideración contraria, tío. Fernando, si le das la cara, Que le da para el hombro. A mí es que muy adicional de lo que escuchamos del otro sinvergüenza del Valencia, que es muy bien árbitro, porque bueno, no les queda otra que celebrar las tarjetas rojas que le sacaron a Vinicius. Más allá de esa payasada que escuchamos de este tipo, me llaman poderosamente la atención cómo este hombre dice ser madridista, además de que en su momento ha dicho que apoya a Vinicius. Yo no sé en qué lo apoya. Yo no recuerdo un clip en el que este hombre haya defendido a Vinicius. No hay nada más intrigante y no hay nada más decepcionante y vergonzoso que ver a un hombre de color oscuro, de color piel negra como este hombre, y otros que hemos visto echándole mierda a Vinicius después de que este hombre ha lanzado una lucha sin tregua contra racistas en España, que repito, siempre lo he dicho, España no es un país racista, pero existen muchísimos racistas y yo creo que Vinicius lo deja evidenciado cada vez que puede, y es que no hace falta sino repasar las imágenes previas, durante y después del partido para darse cuenta del por qué
Vini, además de tener una conducta en ese caso negativa porque intenta agredir además a la altura del rostro a un compañero que es un compañero irritante, pues sí, pero ahí ha pecado de tonto, pero es que me parece ridículo. Imagínate tú estar con esa presión lamentable durante todo el partido de que te llamen negro, de que sabes que es algo que te afecta porque hay negros a los que no le importa y los aplaudo también porque me parece bien, uno tiene que ser orgulloso de lo que es y todo lo que sea, pero que vengas a justificar esto y decir que básicamente Vinicius se lo ha buscado cuando no eres capaz por lo menos de decir, lo que pasa es que el portero también necesitaba un castigo similar al de Vinicius. Es lo que me parece más lamentable, que la gente no tenga, está bien, vamos a ser autocríticos. En mi otro canal tras el partido dije que Vinicius había pecado de tonto y él mismo lo reconoció al disculparse inmediatamente, pero que no tengas para decir que realmente es una vergüenza que el portero ni siquiera se haya hablado de él. Yo creo que ahí nos da una idea de más o menos hacia dónde iba este discurso, pero bueno, no me quiero calentar más mucho con este señor. Sencillamente es una mala experiencia del Real Madrid este hombre y yo creo que es toda su frustración. Vamos a escuchar esto de Dado que me pareció brutal. Segundo, Erwin, segundo. El Real Madrid que juega mal, primero en Liga. El Super Barça de Flick a 5 puntos. Uno juega mal, otro juega perfecto. Distintas varas, Erwin, distintas varas. Yo creo que no hace falta sino de ponerse de pie y aplaudir este tipo de discursos porque es una realidad, muchachos. O sea, hay que escuchar durante muchísimo tiempo: el Real Madrid no juega nada, el Real Madrid juega mal, el Real Madrid es un desastre, el Real Madrid aquello, el Real Madrid lo otro, pero siempre o casi siempre termina todo exactamente igual. Los de este lado llorando como María Magdalena y los del Real Madrid disfrutando de un equipo que no se cansa de ganar, de ponerlos en su sitio. Es que es sencillamente maravilloso. A mí particularmente es que me parece que lo de Davo, que creo que es de Boca Juniors y del Manchester United, no debe tener un especial vínculo con el Madrid, sin embargo tiene la capacidad de reconocer la grandeza, cosa que no tiene un paisano de él y además un colega de él, streamer, el que bueno, cada ratico lo viven colocando en su sitio, porque es que es de pena y este clip creo que es de los más históricos que le recuerdo en lo que se le ve mezclado a este hombre. Y cuando el Dibu provoca esencia, aura, el mejor portero del mundo. No escuches a los demás, Dibu, porque los demás te tienen envidia a ti. Cuando Vinicius apenas toque la pelota, provocador. Por favor, regrésate para otra liga. Tú nunca vas a ser Neymar. El juego bonito ha muerto. La doble vara. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Y es una realidad, más allá de las risas que nos podamos echar sobre cómo colocan en su sitio a la Cobra muchas veces, yo creo que es una realidad y no es solamente la Cobra, que me parece un tipo bastante relajado, un tipo que más bien de vez en cuando le hemos escuchado reconocer tanto la grandeza del Madrid como la grandeza del mismo Vinicius. Le hemos visto decir, lo de Vinicius es escandaloso, pero igual mantiene envuelto en una especie de relato que yo creo que es hasta normal que hay gente que termine cayendo en lo de Vinicius provocador. Y es algo tan natural como sentirse inferior. Y no lo digo por la Cobra, lo digo por los demás. Se sienten tan inferiores a Vinicius. Le pasa mucho a los futbolistas esto más feo y raillo que mantienen en las redes sociales haciendo el ridículo o en los programas a los que son invitados. Y les pasa mucho a los culés. Se sienten tan inferiores a lo que es el Madrid como institución en general, que optan por este juego absolutamente ridículo a los que se meten siempre. Pero nada, voy a dejar este video hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado. Mañana, por supuesto, volvemos con más. Gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.